Y bueno, ya estamos junto a nuestro editor periodístico, don Reinaldo Berríos. ¿Qué tal, Reinaldo? Gracias por acompañarme y acompañarnos en este nuevo capítulo de Iquique al Día. ¿Cómo has estado? Karim, bien, bien, ¿y tú? Bien también. ¿Qué tal? Sí. Sí. Una semana bien triada esta. Exactamente. Con muchas noticias, con muchas entrevistas, mucha política, además después del domingo que estuvimos ahí juntos en el estudio. Ajá. Reinaldo, vi por ahí a alguien que te proponía como constituyente. Te vi por ahí en el Facebook. En un Facebook decía, a mí me gustaría que fuera Reinaldo Berríos. No te voy a preguntar qué te gustaría a ti, pero te cuento lo que vi en las redes sociales. Ya, sí. Oye, no, hay un dicho muy popular que se han visto muertos cargando adobes, ¿no? Sí. Sobre todo en política. Oye, Reinaldo, bueno, como decía recién Antonia Santos, que es esta doctora en ciencias políticas que estuvimos entrevistando, ella ve que toda esta revolución que ha sucedido en el país es producto de esta disconformidad que tiene la población, básicamente, que ha llevado a sentir al pueblo que está lleno de injusticias, que la vida no es justa, que la vida no está correctamente dividida, lo mismo con las oportunidades, lo mismo con el dinero, etcétera, etcétera. Pero que sin embargo, independiente de todo eso, actualmente para ser parte de la constituyente, para un independiente va a ser muy, muy difícil. Sí, bueno, hay un dicho muy chileno, que tú tienes que haberlo escuchado en más de alguna oportunidad, ¿cierto? Que dice, está mal pelado el chancho. Sí. ¿Cierto? Sí. Yo creo que lo que señala Antonia, ¿cierto? Y lo que hemos, ¿cierto?, constatado nosotros durante todo este tiempo, es que efectivamente la gente, ¿cierto?, la ciudadanía, aquellos que no son militantes de un partido político, que es la gran cantidad de los chilenos, digamos más del 90 y tantos %, digamos, no militan en partidos políticos, ven la política desde lejos, ¿cierto?, con una cierta distancia. Yo creo que han querido, han soñado, ¿cierto?, con cambios importantes y han votado en consecuencia, digamos, los distintos gobiernos de la Concertación, ¿cierto?, hasta llegar al presidente Sebastián Piñera I, ¿cierto?, el primer gobierno Piñera. Después vino nuevamente, ¿cierto?, Bachelet II, que también la gente votó por una esperanza, digamos, de que Bachelet ahora sí iba a ser capaz de hacer una serie de cambios. Su gobierno se destruyó, ya sabemos, ¿cierto?, el primer año, con el caso Cabal, ¿cierto?, donde estaba involucrado su hijo. Se complicó todo para ella. Prácticamente tuvo que administrar, digamos, el resto del tiempo porque no pudo hacer cambios, se descolgó la democracia cristiana. Y bueno, Piñera II también, ¿cierto?, venía con una serie de promesas. Recordemos que a Piñera lo tuvimos varias veces en el estudio ahí, en el canal, y pudimos hacerle, ¿cierto?, las consultas de la gente, y él tenía solución para todo. Tú le planteabas un tema y él decía, sí, lo vamos a hacer así. El tema de los niños lo vamos a arreglar así. El tema de los profesores, no sé qué. El tema de las pensiones, oye, yo no me puedo olvidar de cuando tú le preguntabas por las pensiones, él partía con un discurso que decía, jubilado viene de júbilo. Y júbilo significa que la gente, ¿cierto?, de la tercera edad tiene que estar jubilosa, tiene que estar feliz, y nosotros nos vamos a hacer cargo. Bueno, esos discursos, digamos, durante 30 años, ¿cierto?, que al final uno decía, bueno, voy a votar por esta persona porque parece que va a arreglar esta cosa. Claro. Bueno, resulta que nunca se arregló, digamos. Ahora, uno si mira, ¿cierto?, en retrospectiva, puede ver perfectamente que hubo intentos, ¿cierto?, pero siempre topaban con los quórums, ¿cierto?, que no alcanzaban los votos para hacer tal o cual cosa, o que, ¿cierto?, cuando ya se votaba un proyecto de ley, iban al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional decía que era inconstitucional, ¿cierto? Claro. Y por lo tanto no validaba esos proyectos. Entonces la gente se empezó a frustrar, y yo creo que el estallido, y yo creo que el nombre está bien puesto, es por eso, digamos, este es un volcán, ¿cierto?, que de repente, ¿cierto?, acumuló tanto material incandescente que explotó, ¿cierto?, en octubre del año pasado, y yo creo que el resultado del domingo de alguna manera, ¿cierto?, se está refrendando ese estallido. Claro, y justamente teniendo un resultado como el que tuvimos este domingo, poder decir ahora, no puede ir un independiente fácilmente, es como contradictorio. O sea, fue clara
fue clara la opción de la ciudadanía en decir, aprobamos, y aparte no comisión mixta. Queremos una convención constitucional, o sea, con ciudadanos comunes y corrientes. Sin embargo, la ley nos tiene amarrados a que tienen que ser personas. No es que, a ver, yo quiero también que el público lo entienda un poco, no es que solamente de partidos políticos, pero los pasos para que un independiente llegue son casi imposibles. Tendría que ser un independiente muy famoso o muy millonario que tuviera para juntar la cantidad de firmas. ¿Cuánto es, productora? No se acuerda, pero son muchas personas las que tendrían que ir a firmar una notaría, que los convencieras, que no sé qué, o sea, aquí ¿quién podría ser? Sí, yo creo que, mira, se está viendo, ¿cierto?, la modificación para, de alguna manera, facilitarles el trabajo a los independientes, bajar de 0,4 a 0,2%, digamos, la cantidad de firmas, que las firmas no sean notariales, o sea, se están viendo algunas posibilidades. Pero el gran problema, ¿cierto?, es que entiendo yo que los votos, el sistema de votación es por lista, entonces se suma la lista. Entonces tú tienes que tener, ¿cierto?, si vas como independiente, tendrías que tener otro grupo de personas que te apoye en términos de cantidad de votos para que la lista tuya sume lo suficiente para poder competir con las listas de los partidos. Imagínate todo lo dificultoso que es eso. Claro, bueno, una cosa que ha salido, ¿cierto?, que los distintos analistas políticos han señalado es que si los partidos son lo suficientemente inteligentes, debieran, ¿cierto?, buscar personajes independientes, obviamente afines a su ideología, claro. Por supuesto, si tú eres de izquierda no vas a buscar un tipo de derecha para ponerlo en tu lista. Claro. Es obvio, y viceversa. Pero lo lógico sería que ellos buscaran a esas personas que tengan, ¿cierto?, una buena imagen pública, ¿cierto?, que sean personas que no le empiecen a sacar chapitos al sol, digamos, que al cabo de una semana o 2 semanas resulta que el tipo tiene, no sé, problemas de impuestos, no ha pagado la pensión alimenticia, en fin. Claro. Tienen que ser personas con una cierta condición que le den garantía a la ciudadanía. Pero eso está por verse, digamos, ¿cierto? Los partidos en este minuto están viendo si van a ir la oposición si va a ir en una lista o en 2 listas o en más. Si van en más de 2 listas, la cosa se les complica mucho porque ¿cierto?, la diversificación de los votos va a hacer que probablemente si la derecha va en una sola lista, acumule más candidatos y al final tengan más representantes en la constituyente que los que les corresponde, entre comillas, por historia y por voto histórico. Exactamente. Oye, Reinaldo, y bueno, ya comenzaron a salir por ahí algunos nombres de candidatos primarias y todo lo demás para alcalde, para gobernador regional. Lo que volvamos de esta entrevista, te invito a que lo analicemos. Y ahora a ustedes los invito a que veamos a Yasmín Espinosa. Ella fue vocal de mesa en Viena, en Austria, para este último plebiscito. Súper interesante la entrevista.